de la tierra viene el aire de la voz del cante, una mujer lo trae, por el camino de sus años y de su obra viva, remembranzas, la luz de las palabras y los versos, las heridas y los gozos del tiempo, el son de las coplas. Acude el eco de la infancia, el hilo que todo lo contiene, y en una radio las canciones suenan por aquellas horas lejanas, ayer, ahora y siempre que se pueda, y lo requiera el aire de la voz del cante. De la tierra viene. Hacia Roma caminando peregrinos. Creo que es una artista muy valiente, muy honesta consigo misma, que se exige mucho. Hacia Roma caminando peregrinos. Carmen desde el principio cante hondo. Y entonces los aficionados también valoraron eso mucho. Bonita porque son primos niñas. Creo que es una referente en el flamenco, por supuesto. Creo que es una referente tanto a la hora de cantar como a la hora de vestir. Hacerte 10.000 kilómetros, llegar a casa, criar a 3 hijos y sacarnos adelante, para mí mi madre es una superhéroe. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Que ha conseguido que la mujer ocupe el papel que tiene hoy en día de primer orden dentro del arte flamenco. Peregrinita, mamita de terciopelo, niña bonita. Es la gran señora del cante y la gran maestra del cante. Mis primeros recuerdos de Linares son familiares. Mi padre, que era muy aficionado, tocaba la guitarra, y desde que yo recuerdo que existo siempre había una guitarra al lado para cantar los villancicos, para cantar todo. Con el flamenco, pues los discos que yo escuchaba en la radio, a Valderrama, Pepe Pinto, Marchena, Marifé, Enrique Montoya. Y luego personalmente había una cantadora que iba mucho allí a casa de un familiar que se llamaba Charito la Rubia, y ese es el primer recuerdo que yo me quedaba embobada escuchándola cantar. Le tocaba a mi padre la guitarra y ella cantaba cosas de Vallejo, de Marchena, tenía una voz muy bonita, y ese es un recuerdo que tengo yo muy presente, ¿no? La voz así tan al natural. La prima que canta. Efectivamente nos unió el flamenco, a Carmen y a mí, porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Yo, cuando llegaron a Ávila, pues enseguida se corrieron las voces que había llegado una familia de Andalucía, de Linares, que su padre tocaba la guitarra, que la niña cantaba. Como yo era aficionado ya por mi padre, que tenía una gran discoteca en casa, pues inmediatamente pues, hicimos amistad, y Carmen actuaba en los concursos de la radio de aquella época, que por cierto ganaba casi todos porque cantaba muy bien y le acompañaba a su padre.
y nos cambiábamos discos. Su padre era una persona estupenda, ¿no? Muy buen aficionado, y luego pues más tarde pues salimos juntos, nos hicimos novios, luego lo dejamos, cuando ella vino a Madrid pues otra vez retomamos nuestro amor y nos casamos, formamos la familia, pero el flamenco ha sido fundamental, claro. De Ávila tengo muchísimos recuerdos. El más importante lo tengo aquí en mi casa, que es mi marido, que lo conocí allí. Yo fui allí con 13 años y estuve allí hasta los 17, entonces esa época es muy importante. Y bueno, Miguel ha sido muy importante en mi vida porque mi marido, el padre de mi hijo, es una persona que ha entendido muy bien mi profesión, que me ha ayudado en todos los sentidos, y entonces es muy importante para mí. Eso es lo más importante que yo he tenido de Ávila, y por supuesto la afición que había allí. Me acogieron con un cariño, una niña que canta flamenco. Bueno, aquello fue, me hicieron una cena entre los que estaba su padre, lo conocí primero a mi suegro. Toma ese puñal dorado, ponte tú en las 4 esquinas y dame tú de pullara, y no digas que me he olvidado y no me lo digas más. Ay, con el aire que tú llevas, que cuando vas a Tomo conciencia un poco de lo que es ser artista y del arte aquí ya en Madrid, porque yo aquí cuando llegué había un ambiente de flamenco extraordinario, y tuve la suerte de conocer a grandes artistas que los he escuchado en directo. Eso te da un subidón, y realmente ahí fue cuando yo tomé conciencia de que quería ser artista y quería cantar. La niña del Albaicín, ay, la niña del Albaicín subió una tarde a la Alhambra y allí le cogió la noche llena de luna y arbaca. Yo empecé a trabajar aquí en este tablao, fue el primer tablao que yo trabajé en Madrid, en Torre Bermeja, fue en el año 73. Y bueno, aquí había unos artistas extraordinarios. Yo le cantaba al Fati, al padre de los pelaos, y estaba en el cuadro, claro, cantando. Cuando terminaba el cuadro yo me quedaba siempre a ver a Camarón, porque bueno, me encantaba. He aprendido muchísimo aquí, por supuesto, a La Perla de Cádiz, la he escuchado mucho. Y estaba el Guito también, Trini España, o sea, Cepero, había una cantidad de artistas, o sea, esa era la época dorada de los tablaos de Madrid. Yo entré aquí en el Café de Chinita en 1974. Hacíamos un espectáculo con Carmen Mora, Tomás de Madrid, Enrique Morente, Manzanita, Luis el Habichuela, o sea, había un plantel, estaba Serranito también. Y bueno, fue una época en la que la recuerdo con muchísimo cariño, porque he aprendido muchísimo aquí. Esta es mi casa, he trabajado durante 1 año y pico, cerca de 2 años, ¿no? Yo aprendí muchísimo en los tablaos, porque
El arte se aprende estando con compañeros, escuchando, bueno, estaba también, me acuerdo, el Indio Gitano, Ramón el Portugués, o sea, Guadiana, que eran muy jóvenes todos. Y se aprende muchísimo, o sea, si tú estás receptiva y te gusta tu arte y tienes amor al flamenco, pues es la fórmula, o sea, la fórmula es escuchar el cante, aprender y luego poder hacerlo tú, poder hacerlo ahí, que es donde se hace un artista en el escenario, es importantísimo. En el café de Chinita, ay, le dijo a Paquiro, hermano. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¡Qué alegría verte! ¡Ay, qué alegría! Después de tantos años, cuando éramos niñas. Cuando éramos muy jovencitas, que hemos sido jovencitas también, ¿eh? Hombre, claro, fíjate tú, una niña que venías con tu papá. Mucha alegría de verte, de verdad. A mí también. Ya he dicho antes que esta era mi casa. Por supuesto. Mi casa siempre. Siempre. Nos habéis dado gloria aquí, de verdad, de verdad. Bueno, y espero seguir dándola. Claro, por supuesto que sí. Y espero que sigamos siendo tan amigas como siempre. Era Paquiro en la calle, un torero de cartel. Ay, debajo del puente, ay, que la vi la veo. Ay, me dio mucha pena que de verla llorar, que yo nunca me lo beso, que yo nunca me lo otra cosa, que yo nunca me lo un vestido, ay, de color de rosa, que ay, lere, 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 ay, lere, 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 que ay, lere, 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 ay, lere. Carmen Linares es una estudiosa de varias etapas del flamenco, desde el flamenco, digamos, primitivo o histórico, yo le llamo primitivo histórico, aquello que se grabó antes de los años 50, cuando apareció el vinilo. Y entonces Carmen es una estudiosa muy cuidadosa con toda esa época de la música flamenca. Carmen desde muy joven aprendió los cantes clásicos y los aprendió a través de su maestro, de su primer maestro, que fue Fosforito. El Fosforito en los años 60 era un cantador muy importante, ha sido un cantador importantísimo por su conocimiento y su personalidad y su modernismo. Era un cantador moderno en aquella época y entonces Fosforito en sus primeros discos pues hacía cantes clásicos vistos por él con su personalidad y Carmen se fijó en este maestro, de modo que el repertorio era pues soleares, eran malagueñas, eran tarantos, eran peteneras, eran seguirillas, cante por alegrías, es decir, un repertorio flamenco. Empecé cantando por Marifé y por Enrique Montoya, que cuando era chiquitilla, y luego Fosforito ha sido, bueno, era mi ídolo y ahora mismo lo considero uno de los mejores cantadores que ha habido, ¿no? y que hay. Aprendí muchísimo de Fosforito y cantaba todas las cosas suyas, ¿no? Luego ya pues un poco fui cogiendo mi personalidad, pero yo he aprendido mucho de él, es un maestro. Todo ese patrimonio que fue recibiendo y que fue estudiando, no lo especificó en una sola línea, sino que lo diversificó y por eso su lenguaje es tan rico. Por eso no suena a una cantadora determinada ni a un cantador determinado,
suena a Carmen Linares. Ay, 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 anoche en mi ventanita, anoche en mi ventanita, llorando A lo largo de mi carrera profesional he tenido la enorme suerte de haber trabajado muchísimo con Carmen Linares. He producido muchos de sus discos y bueno, me une a ella una enorme amistad. Es un ejemplo para todos nosotros, su persona, que yo creo que da el tono perfecto del artista flamenco, porque reúne el señorío y el casticismo justo, en la justa medida de ambas cosas. Y sobre todo Carmen lo que ha sido es una figura enamorada del cantejondo. Y eso ha sido tan importante como que ha conseguido que la mujer ocupe el papel que tiene hoy en día de primer orden dentro del arte flamenco. Bueno, mi madre, como cualidades de cantaora, pues pienso que tiene un gran conocimiento del arte, tiene mucha expresión, una voz para mí única, ¿no? Cuando abre la boca se sabe que es Carmen Linares. Y los guitarristas, pues claro, le tienen gran respeto por el conocimiento que tiene de los cantes. Y claro, también al hacer la antología de la mujer, muchos guitarristas tocaron en su disco. Y claro, eso yo creo que al guitarrista le llama, ¿no? Mi trabajo de la antología es el disco que siempre digo eso, que hay un antes y un después, porque fue un disco que me marcó y que digamos que me consolidó, ¿no? como cantaora, porque fue un trabajo muy extenso y además un trabajo muy personal. Todos los cantes que ahí están, antes de grabarlos, se habían hecho muchas veces en directo
para que aquello resultara como resultó, una lectura fresca, moderna, actualizada del gran cante que la mujer ha aportado a la historia del flamenco. Es una obra que ha quedado ya para siempre en la historia del flamenco. Y eso le ha dado a Carmen Linares la categoría de gran maestra del flamenco de nuestro tiempo. Era un trabajo muy que a la gente le ha gustado mucho porque aportó muchas cosas a los cantes que crearon las mujeres y era muy novedoso, ¿no? Era una antología con todos los cantes que habían creado las mujeres o habían recreado a lo largo de toda la historia del flamenco. Entonces fue muy importante también para la mujer, ¿no? Ese reconocimiento. Ella no lo tuvo fácil en el flamenco al ser mujer y bueno, poco a poco se fue haciendo un hueco. Digamos que hacía cantes de hombres también y ella estuvo compitiendo ahí, digamos, entre comillas, ¿no? Con cantaores y, hombre, la verdad que no lo ha tenido fácil. Pero bueno, es un sacrificio el que ha hecho grande, ¿no? Porque pues verte ahí sola y defendiendo esos cantes tan duros. El papel de la mujer en el cante ha sido importantísimo. Ha habido unas cantadoras extraordinarias y además con muchísimo peso y que en ese tiempo luchar y competir con los hombres, eso era, vamos, era una locura. Y no ha habido más porque en ese tiempo había muchas mujeres que no las dejaban en su casa, ya sea el entorno familiar, ni el padre o el novio o un hermano, siempre había algún hombre por allí, bueno, también mujeres, las madres tampoco dejaban mucho, que no podían ejercer esa profesión que les hubiera gustado, ¿no? Cosa que ahora no ocurre afortunadamente, ¿no? Cuando yo escuché las canciones populares de García Lorca, interpretadas por la Argentinita y con el piano de Lorca, pues la verdad es que me emocioné muchísimo pensar, está Lorca ahí tocando y la Argentinita. Me pareció un disco muy bonito, que me traía muchos recuerdos de mi niñez y pensé, bueno, este disco lo voy a rescatar, lo voy a llevar al terreno del flamenco. Lo voy a hacer un poco a mi manera, incorporándole ritmos de flamenco, pero sin que perdiera la esencia esa popular que tiene ese disco. Y el resultado, bueno, ese disco le tengo muchísimo cariño, porque además me ha abierto muchas puertas, como me pasó con El Amor Brujo, que me abrió puertas para otros escenarios y otros sitios que yo a lo mejor no hubiera podido pisar. Yo creo que es el mejor acercamiento a esa obra que nos dejó Federico García Lorca hasta ese momento, en mi opinión. 24 horas del día, 24 horas que tiene, y si tuviera 27, 3 horas más te querría, y si tuviera 27, hay 3 horas más te querría. Este gitano está loco que lo van a atar, y que lo que sueña de noche y quiere que sea verdad. Ay, que lo que sueña de noche, ay, quiere que sea verdad. Ay, la luna es un pozo chico, ay, las flores no valen nada, que lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan, y lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan.
estoy orgullosísima de ser de esa generación, de la generación de Paco, Manolo, Enrique. Sí, ellos se acercaron a la música clásica y a otras músicas y Enrique Morente, y bueno, y abrieron ahí un camino del que yo estaré eternamente agradecida, porque parecía que los flamencos no podían acceder a ese mundo, y yo creo que ha sido un paso muy importante porque el flamenco, bueno, ya se empezó a ver de otra manera y se empezaron a musicar poemas de otros que ya no eran populares, que son maravillosos, pero de otros poetas, Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Los Machado, en fin, la cantidad de... Eso fue muy positivo para el flamenco, eso sumó al flamenco. Ella es muy artista y por lo tanto se acerca a la poesía con respeto, con admiración, pero también con una especial sensibilidad. Y esa especial sensibilidad es la que le ha dado a Carmen una visión poética suficiente como para saber trasladarla al ámbito flamenco. Arena del desierto soy, desierto de sed, oasis es tu boca, donde no he de beber. Húmedo punto en medio de un mundo abrazador, donde tu cuerpo es el tuyo, que nunca es de los dos. Cuerpo. La verdad es que si hay algo que se identifica con Andalucía, eso es el flamenco, ¿no? Nosotros los que no tenemos otra forma de vida, ni sabemos vivir sin el flamenco, es nuestra forma de vida, ¿no? El flamenco. Y para mí es una satisfacción grandísima el compartir esta noche tan nuestra en esta gala de Andalucía con mi compañera Carmen Linares, ¿no? Yo tengo que decir que después de tantos años juntos, como hemos estado trabajando por todos sitios, creo que es una artista de las más grandes que tenemos hoy en el flamenco. La medalla de Andalucía me hizo muchísima ilusión. Para mí es un reconocimiento al flamenco, a mi profesión, a mi trayectoria, y eso me gustó muchísimo, porque yo me siento andaluza. Creo que es un reconocimiento al flamenco, que el flamenco es andaluz, y todo lo que sea reconocer en mi persona ese arte para mí es importantísimo. Yo amo Andalucía y entonces todos los premios que me dan que tenga que ver con Andalucía pues me gusta muchísimo. Es un orgullo para nosotros, ¿no?, que ella tenga el reconocimiento, porque Andalucía está muy presente en nuestra casa, por mis abuelos, por ella, y porque para nosotros es donde solemos pasar las vacaciones, donde nos solemos refugiar, donde descansamos, donde cogemos energía buena cuando queremos y volvemos un poco a la raíz también, ¿no? Es todo Linares quien se siente orgulloso de Carmen Linares, pues por muchos motivos. Primero, por sus cualidades artísticas y profesionales, y por supuesto por ese gran corazón. Es que Carmen es una gran mujer, es una gran artista, pero luego es una gran mujer que además sigue teniendo y comparte con su ciudad natal pues muchísimos sentimientos, ¿no? Y de hecho viene muy a menudo, tiene su familia aquí, y lo importante es que bueno, cambió su apellido. Ella es Pacheco de apellido, lo cambió por Linares, ¿no? Y eso es algo que la hace patrimonio de la ciudad,
patrimonio de todos los linarenses y por eso nos sentimos todos tan orgullosos de ella. Lo bueno de mi madre, o sea, lo más grande para mí, como madre y como artista, es la verdad que tiene. Que dice las cosas de corazón, pero, o sea, no solo en el escenario, que es muy importante, porque eso es un gesto, ¿no? Una generosidad, el de repente subirte a un escenario y para tanta gente abrir tu corazón y expresar, ¿no? Lo que tú sientes, sino también en la vida. A mí siempre lo que me han dicho de ella, qué generosa tu madre, qué humilde es, qué buena artista, la dama del cante, todas estas cosas que bueno, a mí, claro, a mí me llenan, por supuesto, sí. Carmen Linares es un ejemplo y es una referencia para todos los jóvenes y para todos aquellos que se han mirado y se siguen mirando en ella. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. Los andaluces queremos hombre de luz que a los hombres y alma de hombre le Cantar como a la hora de vestir. Hacerte 10.000 kilómetros, llegar a casa, criar a 3 hijos y sacarnos adelante, para mí mi madre es una superhéroe. sombrerito de hule lleva el mozuelo. Que ha conseguido que la mujer ocupe el papel que tiene hoy en día de primer orden dentro del arte flamenco. Negrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita. Es la gran señora del cante y la gran maestra del cante. Mis primeros recuerdos de Linares son familiares. Mi padre, que era muy aficionado, tocaba la guitarra y desde que yo recuerdo que existo siempre había una guitarra. La prima que canta. Efectivamente nos unió el flamenco, a Carmen y a mí, porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Yo, cuando llegaron a Ávila, pues enseguida se corrieron las voces que había llegado una familia de Andalucía, de Linares, que su padre tocaba la guitarra, que la niña cantaba. Como yo era aficionado ya por mi padre, que tenía una gran discoteca en casa, pues inmediatamente pues, hicimos amistad y Carmen actuaba en los concursos de la radio de aquella época, que por cierto ganaba casi todos porque cantaba muy bien y le acompañaba a su padre y nos cambiábamos discos. Su padre era una persona estupenda, ¿no? Muy buen aficionado, y luego pues más tarde pues salimos juntos, nos hicimos novios, luego lo dejamos, cuando ella vino a Madrid pues otra vez retomamos nuestro amor y nos casamos. Al lado, para cantar los villancicos, para cantar todo. Con el flamenco, pues los discos que yo escuchaba en la radio, a Valderrama, Pepe Pinto, Marchena, Marifé,
Enrique Montoya, y luego personalmente había una cantadora que iba mucho allí a casa de un familiar que se llamaba Charito la Rubia, y ese es el primer recuerdo que yo me quedaba embobada escuchándola cantar. Le tocaba a mi padre la guitarra y ella cantaba cosas de Vallejo, de Marchena, tenía una voz muy bonita, y ese es un recuerdo que tengo yo muy presente, ¿no? La voz así tan al natural. La luz de las palabras y los versos, las heridas y los gozos del tiempo, el son de las coplas. Acude el eco de la infancia, el hilo que todo lo contiene, y en una radio las canciones suenan por aquellas horas lejanas, ayer, ahora y siempre que se pueda, y lo requiera el aire de la voz del cante. De la tierra viene. Hacia Roma caminando peregrinos. Creo que es una artista muy valiente, muy honesta consigo misma, que se exige mucho. Hacia Roma caminando peregrinos. Carmen desde el principio cante hondo, y entonces los aficionados también valoraron eso mucho. Bonita porque son primos niñas. Creo que es una referente en el flamenco, por supuesto. Creo que es una referente tanto a la hora de cantar. De la tierra viene el aire de la voz del cante. Una mujer lo trae por el camino de sus años y de su obra viva. Remembranzas